Hermanos, una vez más estamos a larga distancia, pero nuestro corazón unido en el mismo propósito. Gracias le damos al Señor por un día más, un tiempo más, en esta batalla, en esta lucha que le hemos pedido al Señor que nos saque en victoria. Gracias, hermanos, un abrazo, y queremos orar y queremos dar esta palabra en el nombre de Jesús, que llegue a nuestros corazones, que nos fortalezca y que nos bendiga en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos tener la libertad de abrir la Escritura, Señor, y llenar nuestro corazón de esa fortaleza y de esa fe, Señor. Bendito seas por siempre. Bendice a mis hermanos, sus matrimonios, bendice a su economía, su trabajo, bendice a sus hijos y sobre todo la salud espiritual, la salud mental, la salud emocional y la salud física, Señor. Tú nos cubres con tu sangre preciosa, Señor, y estamos seguros y estamos, Señor, contentos porque tú estás con nosotros, Señor. Veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, Señor. En las noticias nosotros estamos confiando en ti. Recibe la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una palabra que es muy importante para nosotros. Yo quiero leer en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, la versión popular. Dice así: ¿o acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y todos pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo, y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿A qué se refiere esto? Hermanos, en este tiempo el testimonio de nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, al compartirlo con otras personas, pues es como llevar luz a la oscuridad, llevar la palabra a las personas que no conocen de Cristo. Pero muchas veces hacemos el esfuerzo de regalar una Biblia, de llevar un libro cristiano a una persona, y por cortesía no lo recibe. Definitivamente por cortesía lo hace, pero tal vez nunca abra esa Biblia que tú le regalas. Y aquí Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros somos cartas abiertas, escritas por el Espíritu Santo, que si aquel amigo, aquel vecino, aquel compañero de trabajo no va a leer la Biblia que le regalaste, pero sí va a leer la Biblia de tu corazón. Tú eres una carta abierta, tu testimonio, las palabras que Dios ponga en tu corazón y lo que siembres en esa vida, en ese amigo, en ese vecino, en ese familiar, es la Biblia que él va a leer. Qué importante es el testimonio, hermanos. Qué importante es que ellos vean, y más si nos conocieron en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, y ellos ven un cambio en nuestra vida. Esa es la Biblia que van a leer. Y lo digo por esto, porque nosotros entramos en un tiempo de restauración del evangelismo. Todo esto que estamos pasando en el mundo, en nuestro país, está moviendo corazones. Está haciendo que la gente aprecie la vida, que la gente al pasar por esta crisis aprecie muchas cosas que hemos dejado de disfrutar, como es la libertad. Y quiero leer algo sobre Naamán, allí en el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, hablando de testimonio, hablando de que somos cartas abiertas. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor, delante del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hermanos, este es un hombre que está dando la cara al pueblo. Es un hombre importante, vistiendo su uniforme de gala, sonriéndole al pueblo. Es un hombre apreciado.
general del ejército de las Fuerzas Armadas de Siria, que cuando él está en público da la mejor cara, pero cuando llega a su casa se quita su armadura, se quita su vestimenta de general. Lo que ve en el espejo es carne podrida, es la lepra que está cubriendo su cuerpo. Versículo 2 dice que era leproso. En el versículo 1 al final dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchachita, la cual servía a la mujer de Naamán. Este personaje, la jovencita, no dice el nombre en la palabra, pero es un personaje importante, que va a dar un testimonio, que va a hablar de un Dios vivo, que va a arriesgar aún su vida al meterse en la vida íntima, ¿sí?, de su señora y de su señor, o sea, de sus patrones. Ella es una sirvienta, y dice aquí, dice que llevaron cautiva a la tierra de Israel a una muchachita. Nosotros tenemos mucho que testificar a las personas, y tenemos mucho que decir, y así esta muchachita judía, ¿sí? Dice en el versículo 3, esta niña, o esta muchachita, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, allá en mi tierra, él lo sanaría de su lepra. Hablando con seguridad, hablando con certeza, yo quiero pensar que esta niña conocía todos los milagros que Dios hacía a través del profeta. Dice la palabra que Eliseo, en el capítulo 4, precisamente el segundo libro de Reyes, Dios lo llevó a la casa de una viuda, donde escaseaba el aceite, donde escaseaba la comida, y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, y vasijas vacías, pero no pocas. Y empieza, dice la palabra, que empieza a orar por estas vasijas, y esta viuda, esta mujer que ya no tenía que comer, le fueron llenas las vasijas, y dijo a su hijo, al hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y dijo: ya no hay vasijas, ya no hay más vasijas en el pueblo. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos. La muchachita que estaba sirviendo en la casa de Naamán sabía de estos milagros, sabía de que revivió a través de una oración al hijo de la tsunamita. Ahí mismo en el capítulo 4 dice que Eliseo, sabiendo que el niño estaba muerto y tendido sobre su cama, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Versículo 34 del capítulo 2. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, las manos suyas. Así quedó tendido sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. La niña está dando testimonio, la sirvienta, la esclava que está en la casa de Naamán, de todos los milagros que el Señor hizo a través de Eliseo. Y le está recomendando, no le dice al esposo, no le dice al general, no le dice a Naamán. La niña se dirige a la esposa y le dice: si rogase tu esposo Naamán al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Hermanos, hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y definitivamente este hombre, admirado por el pueblo, este hombre dio muchas victorias a Samaria, al pueblo de Samaria. Era un héroe, por lo tanto, pues él era reconocido. Muchas veces nosotros vemos personas en la calle, y no que juzguemos, simplemente vemos caras, pero no conocemos los corazones. Hay muchos corazones necesitados,
en la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Hay mucha gente que necesita la palabra, hay mucha gente que aparenta tal vez tranquilidad o felicidad, pero su corazón está lastimado, su corazón está herido. Y solamente el Señor puede cambiar las vidas. Naamán dice aquí, el versículo 4, entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchachita que está en mi casa, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel para que te reciban. ¿Qué fue lo que le contó Nehemías al rey de Siria? Que había una oportunidad de sanar y que él iba a prepararse. Inclusive el rey le dice, te voy a dar cartas de recomendación. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo te daré estas cartas. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Israel estaba sometido a Siria, inclusive pagaban sus impuestos a Siria. El rey de Israel sabía que era poderoso ese rey, y dice que estas cartas que le envía eran para provocarlo, ¿sí?, buscando motivo para guerrear. Dice el versículo 7, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, entró en un tiempo de ayuno, en un tiempo de preocupación, y dijo, ¿soy yo Dios acaso que mate y dé vida? Para que este rey envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo busca provocación contra mí. Pero Eliseo, el varón de Dios, escucha y ve que el rey está en ese tiempo de encierro, en ese tiempo de temor. Y dice el versículo 8, cuando Elías, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El primer mensajero para Naamán fue la sirvienta. Ahora aparece otro personaje que es el profeta, y vino Naamán, dice el versículo 9, con sus caballos y con su carro, y separó las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo simplemente no salió a recibirlo, sino que envió a su ayudante, un hombre tan importante, un político tan reconocido, el jefe de la armada del ejército de Siria, pues tenía que ser recibido con el protocolo normal o con el protocolo que se usaba. Pero sin embargo dice, entonces Eliseo, versículo 10, envió al mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Así de sencillo, hermano. Ve y lávate. Y aquel hombre dice que se enojó, se enfureció, no salió a hacer los honores. Él dice y comparó el río Jordán con otros ríos famosos y mejores que había en su tierra. Y entonces él dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar de mi cuerpo y sanaré de la lepra. Muchas veces pensamos que una oración sencilla, y te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, cuando tú llevas a una persona a Cristo, una persona que has estado visitando, preparando, y llega el momento que tú sientes que tienes que hacer una oración para que sean perdonados sus pecados y reciba a Cristo en su corazón, a la gente le parece muy sencillo esto. Dice, ¿cómo es posible que con una oración yo sea salvo? Tengo que hacer algo, tengo que hacer méritos, tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer obras para salvarme. No, así de sencillo. Dice,
Si abres tu corazón y crees en Dios y lo recibes, y con tu boca confiesas para salvación, eres salvo. Entonces sucede algo muy interesante, porque dice en el 12 que había dos ríos muy importantes en Damasco. Dice, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado. Una de las cosas que estaba yo viendo, precisamente, que Naamán quiere decir hombre pacífico. Un hombre que es tranquilo. Pero sin embargo aquí se enoja, y dice aquí el versículo 13, yo siento que aquí el Señor actúa en los criados de Naamán. Dice, y más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa difícil, alguna cosa imposible, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Así de sencillo. Dios trabaja en nuestro corazón. Dios ve la sinceridad de nuestra vida y la necesidad de ser salvos. Y Dios entró a nuestro corazón con una oración sencilla. No nos mandó a hacer obras, buenas obras. No nos mandó de rodillas a un lugar. No nos mandó a hacer trabajos que estuvieran siendo acumulados ahí los puntos a nuestro favor. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó aquí? Dice el 14, entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán. Número 7, número perfecto. Dice, se zambulló en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un bebé, de un niño, y quedó limpio. El mundo está esperando que les hablemos de la palabra. El mundo está esperando que les presentemos al Cristo que vive, reina y hace milagros. Y acuérdate cómo Jesús anduvo haciendo milagros, sanando a los enfermos. Y sabemos también que el Señor sigue haciendo en nosotros y en la vida de las personas cosas extraordinarias. Se sumergió, se lavó. Dice la palabra entonces que quedó su carne como la de un niño, quedó limpio. Él venía por sanidad física, pero a través de estas aguas maravillosas, él empieza a recibir sanidad también espiritual. Él se sumerge en las aguas y recibe no solamente la sanidad física, sino que trajo fe a su corazón y trae gratitud a su vida, trae belleza porque su cuerpo ahora está limpio, está sano, trae un cántico nuevo como lo trajo a nosotros, trae herencia y trae salvación. Porque las aguas habían sido sanadas por Eliseo. Si vamos a unos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, dice que había aguas contaminadas, que Eliseo, uno de los ministerios que él tuvo, fue limpiar las aguas, y en esas aguas él recibió el milagro. La gloria no es para las aguas, no es para el río, es para el Señor. Y de esa manera, este hombre, Eliseo, precisamente recibe una bendición. Lo que hizo en Naamán lo sigue haciendo el Señor. Dice la palabra de Dios que dentro de nosotros fluye un río, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos da fortaleza, nos da revelación, nos da paz, aumenta nuestra fe y sentimos la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que somos como como árboles plantados junto a ríos de agua, donde nuestra hoja está verde todo el tiempo. Dice la palabra que de su trono salen ríos de agua, que esa agua sanan y bendicen. Dice la palabra que no te metas solamente hasta los tobillos en esos ríos, no te metas a la cintura, sino que te dejes guiar por ese río de la presencia de Dios.
Y esto es lo importante, que nosotros predicamos esas enseñanzas, esas milagros sobrenaturales. Por supuesto son sobrenaturales, por eso se llaman milagros. Pero hay algo en el versículo 18, precisamente, y yo quiero hacer conciencia de esto. Dice, voy a leer el 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, porque le ofrecía los regalos. Dice, no lo aceptaré, ni insistas tampoco, ¿verdad? Porque yo no voy a aceptar ninguna de las cosas que traes. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo una carga para un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Voy a llevar tierra santa, voy a llevar tierra de Jerusalén a Siria, donde vivo, y haré un altar y me postraré al Dios de Israel. Transformada su vida, cambiada su corazón, sanada su cuerpo, y así también con esa bendición que Dios nos da, con ese cuidado que Dios tiene para nosotros, Dios también sanará a todas aquellas personas que a través de estas pandemias y situaciones, acabo de escuchar un testimonio de un hermano que sanó el coronavirus precisamente, narra todo su testimonio, todo lo que él pasa, sufre, cuidados en casa, fue a urgencias y estuvo en un hospital, y ahí Dios le habló y Dios le sanó. A su esposa la cuidó también de que no se contaminara. Cuando él sale en la camilla de urgencias, va a su casa, todo el mundo aplaudieron los camilleros, aplaudió los médicos y le dio la gloria a Dios. Pero él ya había predicado precisamente a todos los enfermos del hospital. Ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, cuidará de nuestra vida, nos sanará y nos bendecirá. Dice aquí, versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, lo que predicó, o más bien lo que dijo Naamán en el momento que él es transformado. He aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. No hay otro Dios tan grande como el Dios de Israel. Recordamos a Nabucodonosor cuando vio el milagro de Dios en Daniel y en sus amigos, y él proclamó también que no había otro Dios tan grande y tan maravilloso como el Dios de Israel. Y así ha habido muchas transformaciones, y nuestra vida es un testimonio de los cambios que Dios nos ha permitido vivir a cada uno de nosotros. 18. Y este es un versículo que es un poquito difícil de entender, pero dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Nosotros pensamos que una vez que Dios nos ha transformado y cambiado, no doblaremos rodilla delante de ningún otro Dios con minúscula. Pero aquí nosotros entendemos precisamente que hay un plan de Dios en este hombre. Este hombre tiene un impacto sobre mucha gente. Los ojos de mucha gente están puestos en él. Este hombre ha sido transformado. Y lo que está diciendo aquí, dice que él va a tener que seguir haciendo el trabajo de apoyar al rey cuando entra al templo de su ídolo. Pero hay una cosa importante. Lo que nosotros estamos viendo aquí es precisamente que hay un plan de Dios que en cierta manera, primero, es un recién convertido que tuvo el discernimiento
de decir, no es correcto que lo haga. Yo sé que no es bueno. Pero Eliseo no le dijo, no lo hagas, sino dice, ve en paz, vete en paz. Versículo 19. ¿Qué le dijo el siervo? Le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hermanos, el plan de Dios es que Eliseo, cuando no le prohíbe, es porque este hombre podía impactar a mucha gente, y si él se mantenía firme, ¿sí?, su testimonio alcanzaría a muchos. Dice Pablo, yo me hago a los judíos como judío, yo me hago a los gentiles como gentil, con tal de ganar las almas. No es un engaño, simplemente es una estrategia. No dice la palabra qué pasó después con la vida de Naamán, pero definitivamente él se mantuvo firme y hubo fruto de su conversión. Así como esta niña judía fue la misionera, fue la que le llevó la palabra a este varón, así nosotros en este tiempo tenemos que buscar la unción de Dios y la estrategia para hablarle a las personas de Cristo. Yo quiero leer una serie de citas bíblicas que tiene como objetivo orar a ese Dios poderoso. Y lo voy a hacer como una lección, pero son oraciones que después puedo mandártelas en el WhatsApp. Dice, has abierto mis ojos para que vea tu fuente, Señor, fuente de agua de tu espíritu. Llenaré mi odre y beberé de esa agua. Estoy junto a la fuente de tu espíritu y lo que declare va a suceder. Profundizaré en el pozo de tu espíritu porque has hecho espacio para mí y seré fructífero en la tierra. Cavaré en el valle de mis circunstancias y ahí hallaré un pozo de aguas vivas. Cavaré y cavaré hasta que encuentre el agua de tu espíritu. Soy fructífero porque estoy junto a la fuente de tu espíritu. Me mantengo poderoso y los brazos de mis manos son fortalecidas por las manos de Dios Todopoderoso. Mi espíritu acampa en Elim, junto a las 12 fuentes de agua y 70 palmeras, porque eres mi sanador. Y ninguna enfermedad de las que enviaste a los egipcios vendrá sobre mí ni sobre mi familia. Con entendimiento y sabiduría alcanzaré el consejo que has puesto en lo profundo del pozo de mi corazón. Proverbios 25, y encontraré sanidad. Con gozo extraigo aguas sanadoras de los pozos de la salvación. Isaías 12:3. Cavé en el pozo de tu espíritu y bebí de las aguas. Isaías 37:25. Señor, dame esas aguas para que no tenga yo sed jamás, ni vaya a los pozos terrenales para sacar agua, porque tú me sacias mi sed. Bebo del agua que tú me has dado, es una fuente que salta para vida eterna. Juan 4:14. Les hablo al pozo del Señor. En lo profundo de mí, sube, oh pozo, cavaré conforme a tu dirección. Y como David anheló beber del agua del pozo de Belén, así tú me saciarás esta sed. Que tu lluvia caiga y llene los estanques del pozo que he hecho en mi espíritu. Salmo 84:6. Mi boca es manantial de vida. Proverbios 10:11. Hablo vida, salud y prosperidad a mi mente, a mi cuerpo y a mi espíritu. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, moran dentro de mí. Cantar de los Cantares 4:15. Oramos. Estamos fuertes en el Señor. Sabemos en quién hemos confiado. Dios es nuestra fortaleza y tu testimonio es grande y es fuerte. Primero porque es una vivencia personal.
Segundo, porque tú eres una carta abierta para que los demás lean en ti la gloria del Señor. Te damos gracias, Padre. Entramos a la tercera fase, no sabemos cómo ni cuándo, pero sí sabemos que tú estás con nosotros en este tiempo, Padre. Sigue bendiciendo y fortaleciendo la fe de nuestros corazones y proclamando a otros la palabra. Hay medios de comunicación, que podamos estar con amigos, que podamos estar compartiendo a personas que nos conocen. Danos esa paz, pero también esa fortaleza y esa gracia de llevar tu palabra, Señor, a otros, de compartir esa paz con otros. Personas que no te conocen, que están desesperadas, personas que han perdido el trabajo, que los despidieron sin darles ninguna gratificación, personas que están en hospitales, Señor. Bendícenos, Padre, para llevar esta palabra de vida. Y así como con Naamán, Señor, Naamán iba por una salud física y tú le transformaste su corazón, su mente y su espíritu, Señor. Y él reconoció que no hay Dios sobre la tierra, no hay otro Dios sobre la tierra como el Señor Jehová de los ejércitos, el único, porque no hay salvación en nadie, solamente en Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Señor. Seguimos adelante, seguimos esperando el tiempo de volvernos a reunir en casa, de celebrar, Señor, con gozo, junto con mis hermanos, llevando alabanzas a tu nombre, Señor. Síguenos fortaleciendo. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús.